cayeron los muros y se abrieron los mares, si mandó pan del cielo y calmó tempestades, si sanó enfermedades y rompió las cadenas, si murió por salvarnos y nos dio vida eterna. No sé qué más quieres para confiar, decide ya a quien tú servirás. La epístola de Tito fue escrita aproximadamente en el año 66 después de Cristo. Los múltiples viajes de Pablo están bien documentados, y precisamente estos viajes de Pablo que encontramos en las 12 cartas que el apóstol Pablo escribió muestran, hermanos, en realidad un poco también de Tito. Esta carta la escribió el apóstol Pablo desde un lugar que se llama Nicópolis. Este lugar, Nicópolis, si ustedes ven ahí en sus mapas, yo no sé si tengo un mapa por acá, pero Nicópolis, bueno, este es un mapa hecho algo a mano, ¿no? Por ahí teníamos algunos otros, pero Nicópolis está acá, mire. De este lado, digamos, al norte de Grecia. Recuérdense que aquí está Corinto, Atenas, acá, de este lado, cabal en esta metidita que tiene aquí este mar, ¿cómo se llama? Mar Adriático. Al final, digamos, del mar Adriático, aquí en la colita esta, ahí se encuentra Nicópolis. Desde ahí el apóstol Pablo le escribe a Tito. Tito, hermanos, se encontraba en ese tiempo, en ese momento, en una isla que se llama la isla de Creta. Ustedes no sé si la alcanzan a ver acá, pero es esta verde que está acá, miren. La isla de Creta. La isla de Creta. Ahí se encontraba en este momento Tito cuando recibe esta carta del apóstol Pablo. De hecho, esa isla, hermanos, es una isla de las más grandes que se encuentran ahí en el mar Mediterráneo. Si no estoy mal, compite con otra, Chipre, creo, si mal no recuerdo. ¿Sí? Chipre, que es la otra verde que usted ve hasta acá. Chipre. Son, digamos, las dos islas más grandes que se encuentran en todo el mar Mediterráneo. Esta Creta tenía alrededor de 256 kilómetros de largo, como quien dice, es una especie como de Cuba, ¿no? De 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros de ancho, digamos, en su punto más ancho. Y el apóstol Pablo había visitado precisamente Creta en uno de sus viajes, en su viaje a Roma. De hecho, había visitado Creta. En su primer viaje a Roma había pasado por ahí, por Creta. Y lo encontramos ahí en Hechos capítulo 27. No lo vamos a ver. Tito entonces recibe esta carta del apóstol Pablo. Fíjese que Lucas no menciona, ¿usted se recuerda qué libro se escribió Lucas? El Evangelio según San Lucas y Hechos, ¿no? Pues ahí en Hechos de los Apóstoles, que encontramos los viajes de Pablo, Lucas no menciona a Tito, no lo menciona. Es decir, por alguna razón, no sabemos exactamente cuál era la razón, pero Tito no era judío, Tito era un gentil. Tito era un gentil, hermanos, que había sido ganado por el apóstol Pablo, había sido capacitado por el apóstol Pablo. De hecho, lo continúa capacitando a través de esta carta a Tito, lo continúa capacitando. Vea conmigo si quiere Gálatas capítulo 2. Versículo 3 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo,
con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Es decir, Tito era griego. Era griego, no era judío. Sin embargo, hermanos, con todo que no era judío, el apóstol Pablo lo aprovechó esa fortaleza, esa juventud de Tito, hermanos, para encomendarle grandes tareas como colaborador suyo. Una de ellas, precisamente, hermanos, es que el apóstol Pablo lo dejó como para confirmar a los corintios. Imagínense, hermano, la iglesia de Corinto, que era una iglesia, digamos, fuerte. Tito estuvo allí, hermanos, para apoyarles, para enseñarles, para corregir algunos problemas de los que habían en Corinto. Recordemos que dijimos que el apóstol Pablo, hermanos, fundaba una iglesia y luego dejaba a alguien atrás de él, dejaba a Timoteo, dejaba a Tito. Ellos se quedaban ahí, establecían líderes, ancianos, y el apóstol Pablo iba al siguiente lugar en donde iba a anunciar el evangelio. Luego lo alcanzaban también, y aquí lo vemos también en el caso de Tito, por ahí lo vamos a ver en algún momento. Aunque no lo menciona, dije, el libro de los Hechos, sí encontramos, hermanos, que Tito estuvo en un concilio que se menciona en el libro de los Hechos, precisamente en el capítulo 27. Es un concilio en cuanto a temas del judaísmo. La iglesia que estaba en Jerusalén era una iglesia que quería que los gentiles se circuncidaran, guardaran la ley, y hubo un concilio ahí que encontramos en el capítulo 15 también, si mal no recuerdo, sí, en el capítulo 15 de Hechos. Y Gálatas acá dice, hermanos, Gálatas capítulo 2, versículo 3 que leímos, dice que Gálatas está con el apóstol Pablo precisamente en ese concilio. Así que aunque Lucas no lo menciona, Tito sí estaba allá en Jerusalén cuando fue ese concilio, en donde se definieron temas en relación a la iglesia cristiana. Es decir, al no guardar muchas reglas que la iglesia de Jerusalén tenía, dentro de las cuales se encontraba la circuncisión. Recordemos que la circuncisión, hermanos, era un tema, digamos, obligatorio para los judíos, pero no así para los gentiles, y el apóstol Pablo lo deja. Pero los judaizantes eran ese grupo de cristianos que querían empujar, podemos decir así, a los gentiles, a los cristianos gentiles, a guardar la ley y a circuncidarse, entre muchas otras cosas. Y entonces Tito conocía este tema, porque él había estado ahí en el concilio, de acuerdo a lo que vemos aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 3. Así que no le era, digamos así, desconocido ese tema a Tito, y es de los temas que se tratan en esta carta a Tito, de esta iglesia de Creta, hermanos, que habían judaizantes que estaban ya queriendo empujar a esta iglesia por el camino también del judaísmo. Veamos, por ejemplo, algún pasaje. Vea conmigo 2 Corintios, capítulo 7, versículo 6. Solo para ver algunas menciones de Tito. Tito se menciona en 3 cartas. ¿Se recuerda Timoteo en cuántas se menciona? Les dije el domingo pasado. Timoteo, ¿en cuántas cartas del apóstol Pablo se menciona? En 8 de las 12 cartas del apóstol Pablo se menciona a Timoteo. A Tito se le menciona en 3 de las 12 cartas del apóstol Pablo, se menciona a Tito en 3. Y una de ellas es en Corinto. De hecho, en Corinto, en la segunda carta de Corinto, se encuentra 9 veces el nombre de Tito. Dice, versículo 6 del capítulo 7 de 2 Corintios, dice: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida ¿de quién? De Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé. En esta carta, sobre todo, hermanos, a los corintios, el apóstol Pablo habla de Tito como un verdadero hijo en la común fe. Allá en el capítulo 1, versículo 4 dice: verdadero hijo en la común fe. Luego le dice, vamos a ver, por aquí tengo otras. Mi hermano Tito, dice en el capítulo 2, versículo 13 de Tito, dice: mi hermano Tito.
Es decir, Tito era un amigo del apóstol Pablo, era un discípulo del apóstol Pablo, había sido ganado por el apóstol Pablo. En el capítulo 8, versículo 23, si mal no recuerdo, de 2 Corintios, dice, mi compañero, mi colaborador. Entonces Tito, hermanos, era alguien muy cercano. Este joven Tito, entonces estaba familiarizado con la doctrina, dije, de los judaizantes en cuanto a el cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el propósito por el cual esta carta de Tito es enviada por el apóstol Pablo? Esta carta, hermanos, aconseja a Tito respecto a cualidades, características que deben tener los líderes. Características que debemos tener los cristianos. Porque todos deberíamos de ser líderes, ¿no? Es decir, todos los que estamos aquí deberíamos de tener un liderazgo en el servicio al Señor en algún punto específico como cuerpo de Cristo. Hemos visto, hermanos, que el apóstol habla a los efesios, por ejemplo, les habla del cuerpo y les dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia y que cada miembro en particular tiene una función específica. Así que cada uno de nosotros debe tener un liderazgo, hermanos, dentro de esa función que ha ejercido, que ejerce dentro de la iglesia. Cada célula del cuerpo, cada célula de su cuerpo tiene una función, no está por gusto, ¿no? Eso de que le quitan a uno el apéndice, ¿no? Y que, pues ni modo, ya dio problema, la quitaron, ¿no? Pero alguna función ha de tener. Yo no sé los médicos qué piensan de la función porque algunos quieren quitársela antes de que les dé problema, ¿no? El otro, ¿cuál es el otro que se quitan, no? Las amígdalas, por ejemplo, yo me recuerdo cuando yo era niño, los médicos decían que las amígdalas había que quitarlas porque esas no servían para nada, solo eran para enfermar. Pregúntele hoy a los médicos a ver qué piensan de las amígdalas, ¿verdad? Resulta que ahora los que se quitaron las amígdalas padecen de otras enfermedades. Entonces, cada órgano, hermanos, cada célula del cuerpo tiene una función. Y usted, hermano, usted es una de esas células del cuerpo. Así que usted tiene una función dentro de este cuerpo de Cristo. Una función muy importante. Una función que nadie más puede tener, que solamente usted. Y entonces debe usted ejercer un liderazgo, podemos decir, en esa función que Dios le tiene a usted. Y como tal, entonces el apóstol Pablo habla de algunas características acá, hermanos, que deben buscarse en la iglesia, en ese liderazgo de la iglesia. Así que le advierte a Tito también, en esta carta, uno de los propósitos, dije, es cualidades que debe tener un líder. Pero otra de las razones, de los propósitos por los cuales el apóstol escribe a Tito es para advertirle también un poco, hermanos, en relación a la reputación que tenían los cretenses, los que vivían en la isla de Creta. Vea conmigo un poquito esa reputación y le va a dar risa al verla, porque mire, capítulo 1, versículo 12, por favor. 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo, un cretense, ¿no? Habló de los mismos cretenses, mire. Un cretense, hablando de los mismos cretenses, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, cretenses, ¿cómo? Siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¡Ah! Qué duro, ¿verdad, hermano? Qué gracioso en parte, ¿no? Pero qué duro. O sea, los de Creta, hermanos, eran conocidos como mentirosos, siempre mentirosos, ¿no? Yo no sé si aquí usted conoce, por ejemplo, hay departamentos en donde se dice que hay mucha gente mentirosa, ¿no? ¿Alguien me puede mencionar aquí un municipio de Guatemala que digan que ahí son meros mentirosones? ¿Cómo es? Los huitecos, ¿verdad? Los huitecos, aparte de bromistas, son así como muy... Así se les conoce, ¿no? Y así se les conocía a los cretenses. Luego dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Vamos a hablar un poco de eso al final. Ahora, Pablo también, una de las razones por las que le escribe esta carta, hermanos, a Tito, es porque deseaba que él regresara con él y que lo alcanzara allí, precisamente en Nicópolis, en este lugar en donde el apóstol le dice, voy a pasar el invierno en Nicópolis, le dice el apóstol a Tito.
Voy a pasar el invierno ahí. Entonces quiero que tú llegues allá y pasemos el invierno. El apóstol indudablemente deseaba seguir capacitando a este discípulo, deseaba seguirlo animando porque al igual que Timoteo, hermanos, esta es una de las últimas cartas del apóstol Pablo. Dije que la última carta escrita por el apóstol Pablo es 2 Timoteo, que se escribió aproximadamente en el año 67, pero esta carta de Tito se escribió en el año 66, o sea, se escribió un año antes que segunda carta a Timoteo. Y esto entonces nos deja claro que tanto la primera carta a Timoteo, que se escribió como en el año 64, luego Tito en el año 66 y 67 se escribe segunda Timoteo, y esas son las últimas 3 cartas del apóstol, escritas por el apóstol Pablo, previo a su sacrificio allá en Roma. Entonces, son importantes. El apóstol Pablo estaba capacitando a sus líderes que iban a seguir cumpliendo una función en el ministerio posterior a su partida. Ahora, quiero llamar, hermanos, nuestra atención como uno de los propósitos de esta carta, y es llamar nuestra atención, hermanos, a un elemento que es bien importante para la iglesia de hoy. Mire, para ganar audiencia, hermanos, en el Evangelio, para ganar audiencia en el Evangelio entre los que no conocen al Señor, la preparación primordial de los creyentes para el evangelismo, hermanos, era y sigue siendo vivir entre los gentiles, vivir entre ellos con un testimonio, con una vida justa, con una vida amorosa, con una vida no egoísta y con una vida piadosa. Mire, hermano, el evangelio se hace atractivo al mundo cuando usted y yo vivimos una vida piadosa. Como decía alguien, ¿no? Yo para ser como aquel, dice mejor. ¿Verdad? ¿Ha oído usted eso, no? Ya, yo para vivir la vida cristiana como la vive aquel, mejor sigo como estoy mejor como estoy, dice, ¿no? Y no es que esté mejor, es mentira, pero es un buen pretexto. Pero hermanos, para ser atractivo el evangelio para el mundo, para nuestros vecinos, para nuestros amigos ahí, compañeros, para ser atractivo ese evangelio, debemos vivir una vida justa, hermano. Y esta carta del apóstol Pablo a Timoteo instruye precisamente a Timoteo y le dice, hay que vivir una vida justa, hay que vivir una vida amorosa, una vida que no sea una vida egoísta, una vida, hermanos, piadosa. Por supuesto, en contraste con los falsos maestros. En el capítulo 1 de Timoteo usted puede ver a los falsos maestros. Vamos a hablar de esas características al final. Pero en contraste con esos falsos maestros del capítulo 1, en el capítulo 2 le enseña, hermanos, a Timoteo y nos enseña a nosotros cómo podemos vivir una vida justa y una vida agradable a Dios. Y lo vamos a ver, nada más lo vamos a ver. Vamos a dar un pasoncito ahí al capítulo 2. Leamos, por favor, capítulo 2 de Timoteo, versículo 1. Dice, mire lo que le dice el apóstol a Timoteo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El tema de conversación, ¿no? ¿Cuál debería ser nuestro tema de conversación? Y luego empieza a dar esas características que son un testimonio, hermanos, de una vida justa y piadosa. Y dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, si usted dice yo tengo ya, fíjese que es interesante, hermano, porque en la encuesta que nosotros pasamos, que pues esperamos por ahí todavía que varios de ustedes las terminen de contestar, el 40%, 44 creo, por ciento de los miembros de nuestra iglesia son personas mayores de 55 años. Entonces esto es para ustedes, hermanos. Mire lo que dice aquí el capítulo 2, versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. ¿En qué, hermano? En el amor. ¿Y en qué? En la paciencia. Téngannos paciencia a los de 15, pues. No, yo ya voy llegando. Luego dice, versículo 3. Esto es para las hermanas mayores de 55 años. Las ancianas, asimismo, sean, ¿cómo dice?
reverentes en su porte. Mire, hermano, reverentes en su porte. Esto es una actitud, hermanos, de reverencia hacia Dios. No debe de haber irreverencia hacia Dios, hermano. Es un ejemplo que los ancianos le pueden dar a los más jóvenes. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. ¿A qué dice, hermano? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, este es el testimonio, mire, hermano, no sea blasfemada. Mire, hermanas mayores de 55 años, ¿cuál es su responsabilidad en esta iglesia? Aquí está. Y usted dice, ¿qué puedo hacer yo, hermano? Yo ya estoy muy grande, yo ya fuerza, ya no tengo, ya mucho, ya no. Aquí dice qué es lo que deben de hacer. Deben de ser reverentes, no calumniadoras, no esclavas del vino. Enseñar a las más jóvenes a amar a su marido. ¿Lo está haciendo usted, hermana mayor de 50 años? Está enseñando a las hermanas más jóvenes a amar a sus maridos, a cuidar a sus hijos, a ser sujetas, a ser, enseñar, dice, amar a sus hijos, a ser prudentes, castas. Esta es, hermanos, una responsabilidad. Y luego viene el versículo 6. Mire, esto es para los que nos creemos jóvenes. Exhorta a sí mismo, dice, a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando ¿qué, hermano? Integridad. Debemos de ser íntegros, hermanos. Nosotros debemos ser. Alguien me decía en algún determinado momento, me decía, es que todos tienen un precio, me decía. Todos tienen un precio, hermano. Solo es de ver cuál es el precio de eso. Hermanos, los cristianos no tenemos precio para la corrupción. Íntegros, debemos de ser íntegros. Integridad, hermano. En la medida que el mundo vea su integridad, que vea su seriedad, en la medida que el mundo vea que usted es diferente, que usted no es corrupto, no es corruptible tampoco, entonces, hermanos, en esa medida la gente se va a preguntar, ¿qué tiene este que no tengo yo? Y algún día le van a preguntar, y algún día lo van a cuestionar, ¿sí? Y algún día lo van a sentar en el banquillo de los acusados para ver qué le encuentran. Pero si usted ha actuado íntegramente, entonces no va a ser ni más ni menos que una oportunidad para que usted les hable algo del Señor. Integridad, jóvenes. Luego dice, mire, versículo 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, ¿qué? ¿Qué va a pasar con el adversario, hermanos, si nos mantenemos de esta manera como está hablando acá, tanto ancianos, ancianas como jóvenes? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Y luego viene, hermanos, nuestra relación como trabajadores. Mire, exhorta a los siervos. Bueno, ya nosotros, pues en teoría no somos siervos, ¿no? En teoría. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para que qué, hermano? En todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros con nuestra vida, hermano, para adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador? Porque al final de cuentas, hermanos, el propósito por el cual la iglesia existe, por el cual usted existe, hermanos, como como miembro de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es para anunciar las buenas nuevas de salvación. Hemos dicho, hermanos, y lo tenemos nosotros ya plasmado en nuestra visión como iglesia, dijimos, es ser una comunidad de cristianos, esa es nuestra visión, de cristianos que guarden los más grandes mandamientos y la gran comisión.
Entonces tenemos una gran comisión. ¿Cuál es esa gran comisión? Hablarle al mundo. Hablarle al mundo. Y usted, hermano, yo le decía al grupo de estudio allá en Villalinda hace algunos, no se necesita volverse pastor para hablarle al mundo. No se necesita ser líder de la iglesia, un diácono, un maestro. No. Esa función es para todos, porque la gran comisión, hermanos, no es para el pastor, no es para los ancianos, no, es para todos, hermanos. Es responsabilidad mía, pero también es exactamente la misma responsabilidad que usted tiene. La gran comisión. Y esa gran comisión no la estamos cumpliendo aquí, hermano. Porque aquí la mayoría quizás somos cristianos. ¿Sí? La gran comisión se cumple ¿dónde? Allá donde Dios lo tiene a usted. Allá, en su trabajo, en su estudio, en su vecindario, con sus amigos. Y entonces, hermanos, en todo, dice este pasaje, debemos adornar la palabra del Señor, el mensaje del Señor. ¿Cómo? Con nuestra vida, viviendo una vida recta. Y por eso dice el apóstol Pedro, si mal no recuerdo, le dice a las mujeres, pueden ganar, dice, sin palabra a sus esposos. Pueden ganar sin palabras, manteniendo una conducta recta, justa, casta, respetuosa. Pueden ganar sin palabras. O sea que si usted tiene un esposo que no es cristiano, no se preocupe, actúe bien, viva bien, sea fiel, sea honesta, sea amorosa, cuidadosa, pura. Y me va a contar, y me va a contar. Pero si usted empieza a actuar igual y a vivir igual, entonces también me va a contar, triste, me lo va a contar. Hermano, ¿podemos ganar al mundo? A esos cercanos a nosotros, sí, pero necesitamos vivir una vida piadosa. Una vida piadosa. Entonces, dice, versículo 11, mi hermano, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué debemos vivir una vida piadosa? Entonces versículo 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. La gracia de Dios, la salvación, hermanos, es por la gracia de Dios, pero es esa gracia común, esa gracia que es para todo el mundo. Gracia común. Luego versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, es lo contrario de la piedad, ¿no? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo, hermano? Sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo, hermano? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Hermano, la razón por la que nosotros debemos vivir una vida piadosa es porque un día el Señor va a venir. Dice, la manifestación gloriosa de Dios. Un día el Señor viene, y ese día puede ser hoy, puede ser mañana, no lo sabemos, nadie sabe la hora ni la fecha, dice la palabra de Dios, pero un día va a venir. Y si Él viniera hoy, hermano, ojalá nos encuentre haciendo las cosas bien, no importa dónde estemos, no importa, allá en nuestra oficina, tal vez alguno los va a agarrar trabajando en su oficina, pero van a estar haciendo tan bien el trabajo que el Señor va a estar orgulloso de ese trabajo que están haciendo. Testimonio para los demás. Mire, el trabajo es suyo, hermano, debe ser excelente, debe ser mejor. Se molestan los compañeros porque el suyo es mejor. Que se molesten, usted va a dar un buen testimonio. Y cuando le pregunten, ¿vos por qué sos así? Y lo van a excluir, ahí lo van a tener marginadito. ¿Por qué? No, hombre, no hagas. A mí me decían los compañeros, es que vos nos estás fregando a todos, me decía. Porque me entregaban un trabajo, al rato ya lo tenía, ¿verdad? Y los otros molestos, ¿verdad? Porque ellos se tardaban 1 semana, 2 semanas en hacer su trabajo. Es que no hagas así porque luego nos fregan a todos, me decía. Yo estoy haciendo lo que debo, lo que el Señor espera de mí, que yo sea íntegro, honesto, justo, no le voy a robar tiempo al trabajo. Entonces, hermanos, ese es el testimonio que nosotros debemos de dar. ¿Por qué? Porque un día, hermanos,
el Señor viene y nos debe encontrar haciendo las cosas como para Él. No importa cuál sea esta cosa, es para Él. Todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, todo lo que hagamos, hacerlo para la honra y para la gloria de Dios. Cualquier cosa, su trabajo, su profesión, para la honra y gloria de Dios. Entonces, este es el propósito, hermanos, del apóstol al escribirle a Tito, ¿verdad? Que le instruya a él como discípulo, pero para que él también enseñe a otros, que enseñe a los ancianos, que enseñe a las ancianas, que enseñe a los jóvenes, que enseñe a los trabajadores a vivir una vida piadosa y agradable para el Señor. Ahora, veamos algunas aplicaciones prácticas. Yo tengo 3. Vea conmigo nuevamente el pasaje que ya leímos de Tito 1:12, por favor. Dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malabestias, glotones, ociosos. Hermanos, en otras palabras, los cretenses, además de mentirosos, usaban la lengua para dañar. Esto es lo que cuando dice malas bestias, ¿no? Esa palabra griega terión es víboras venenosas. Y la víbora ha sido siempre una figura del chisme y ¿verdad? Todo eso que daña, esas palabras que hieren, que por detrás, ¿verdad? Y que muerden y que afectan, hermanos, a una institución, a una persona, chisme, ¿verdad? Víboras. Entonces les dice, ustedes cretenses, los cretenses son mentirosos, pero son víboras venenosas. De hecho, esa misma palabra terión es usada allá en Hechos capítulo 28, capítulo 28, versículo 4, cuando dice que el apóstol Pablo, se recuerda que dice que naufragó el barco y estaban poniendo leña y una víbora, dice, ¿verdad? Le mordió la mano, ¿no? Ahí en Hechos se traduce como serpiente, ¿no? En Hechos 28:4. Entonces, esa serpiente que lo mordió, esa misma palabra es usada aquí en Tito cuando dice que los cretenses eran malas bestias, ¿no? Terión, eran víboras venenosas. Y finalmente le dice glotones ociosos. Es decir, hermanos, eran perezosos los cretenses. Yo no sé, hermano, hay culturas que son perezosas, ¿verdad? Hay culturas que son perezosas. Perezosos y glotones, hermano. Imagínense una persona haragana que se la pasa acostada todo el día y solo, mire, ¿qué se espera, hermano? ¿Cuál será el resultado, no? Ahora, veamos algunos pasajes que ustedes me van a ayudar a ver en relación a estos 3 elementos. El primero lo vamos a ver en Proverbios capítulo 12, versículo 22. Dice, Proverbios 12, 22. Dice, los labios mentirosos, ¿qué? Proverbios 12, 22. A Jehová, pero los que hacen verdad, contentamiento. Mire, ¿ves? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hermanos, la mentira, fíjese que la mentira, muchos la catalogan como no como pecado, pues. Sin embargo, la palabra de Dios dice que la mentira es abominación a Jehová. O sea, Dios detesta, odia la mentira, hermano. Cuando uno miente, Dios está desagradado con esa mentira, hermano. Porque dice, es abominación. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero luego dice, los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Cómo es eso que hacen, no? Hacen verdad. Mi hermano, el proceso, digamos así, para actuar o de la acción, tanto buena como mala, nuestro Señor Jesucristo dice que de dentro del ¿qué? Corazón salen los malos ¿qué? Pensamientos. Y esos pensamientos pasan ¿a dónde? Y luego, acciones, ¿verdad? Entonces, del corazón a la mente a la boca y a la acción. Ese es el proceso.
tanto para lo bueno como para lo malo. Y por eso dice aquí, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Acciones, hermanos. Acciones. Los cretenses, hermanos, tenían un estilo de vida falso. Era un estilo de vida. Y ahí dice los cretenses, siempre mentirosos. O sea, usted no, es decir, si usted estuviera hablando con un cretense, realmente no tendría que creerle nada, pues. No sé si usted se ha topado con cosas así, con personas así, ¿no? A las que usted una sola palabra no le cree. Y usted lo sabe, y usted dice, nada, solo mentira sos, ¿verdad? Siempre mentirosos. Pero ¿sabe qué otra cosa, hermanos? Y esto también tiene que ver con lo último. No tenían dominio propio. ¿Por qué, hermano? Porque la glotonería es eso. Mire, ¿cuántos han hecho una dieta aquí? Levante la mano. ¿Alguna vez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Casi todos hemos hecho una dieta, ¿verdad? Ustedes, algo más de algo, ya sea por enfermedad, porque nos obligaron a tener una dieta sin azúcar, una dieta sin, o porque queríamos ponernos más. Entonces, mire, hermano, ¿le costó o no le costó hacer dieta? O los que están haciendo, ¿verdad que cómo cuesta, hermano? ¿Qué es lo que se requiere para hacer dieta, hermano? Disciplina, voluntad, dominio propio, fuerza de decir no. Y aquí usted ve el manjar aquí. Lo peor es que cuando usted está en dieta, más carne le ofrecen, más dulce, más pasteles. Hermano, se necesita disciplina, hermano. Y entonces ahí es donde el apóstol Pablo acá nos muestra que la vida de los cretenses era una vida sin dominio propio. No tenían dominio propio, decían mentiras por cualquier cosa, dañaban fácilmente, comían más de la cuenta, no hacían nada, porque dice que son perezosos, glotones, dice. Glotones perezosos. Imagínense, hermano, una persona que no hace nada y solo se la pasa comiendo. Vea conmigo, hermano, por favor, ahí en Salmos, unas páginas atrás de Proverbios, Salmos 140, versículos 1 al 3. Vamos a ver dos versículos, dos capítulos, dos pasajes. Dice, Salmo 140, versículo 1 al 3, dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, ¿qué dice? Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Aquí está hablando entonces, hermanos, ¿no? De este, ¿cómo es que le dice? Malas bestias, ¿no? Dice el Filipenses, ¿no? Tito, perdón, ¿no? Malas bestias, ¿no? Víboras. Mire, aguzan, dice, aguzan la lengua, hermano. Y eso, aguzar la lengua es esperan el momento oportuno y la palabra correcta para meter hasta el fondo, hermano. Y si lo hunden a uno con una palabra, mire, con una palabra. Esa era y ni modo, ¿verdad, hermanos? Como miren, eran perezosos. Una persona perezosa, ¿qué pasa haciendo? Luego vea conmigo, por favor, la otra parte. Proverbios 23, 20 y 21. Dice, Proverbios 23, 20 y 21. Vamos a hablar de lo último, ¿no? Del tema de glotón, ¿no? Dice, es una persona sin control, ¿no? Sin dominio propio. Dice, Proverbios 23, 20 y 21 dice: no estés con los bebedores de vino, ni con los ¿qué? Comedores de carnes, porque el bebedor y el ¿qué? Glotón, ¿qué va a pasar? Empobrecerán, y el sueño hará vestir vestido roto. Hermanos, los excesos siempre tienen una consecuencia, ¿no? Los excesos. ¿Y cuál es la primera consecuencia que nos revela aquí este pasaje de Proverbios? No se puede prosperar en la vida, hermano, si se
vive una vida de excesos. Que dice, empobrecerán, dice. Una persona que solo piensa en comer, hermano, a lo largo de los años usted se va a dar cuenta que mire, nada. Empobrecerán. Entonces, hermanos, hay consecuencias inmediatas, ¿verdad? O más cerca. Y hay otras consecuencias que no son tan inmediatas, pero que de todas maneras afectan nuestra vida. La obesidad, por ejemplo, ¿no? Es una consecuencia que no es tan inmediata, pero que de todas maneras afecta la vida. ¿Y la va a afectar de qué manera, hermano? ¿Cuáles son los resultados de la obesidad, doctores, allá atrás? Problemas del corazón, ¿qué más? Hipertensión, diabetes, ¿qué más? Vascular. Hermano, hay consecuencias, hermano, que no son tan inmediatas. La más inmediata es que siempre van a andar, sin plata. Es la inmediata. Pero la más a largo plazo es que finalmente van a padecer algunas enfermedades, hermanos, que de por sí, pues ya con los años las empieza uno a padecer, pero, ¿verdad? Va a ser peor tal vez. Muy bien. Ese es el punto 1. Vea conmigo ahora, volvamos a Tito, hermanos. 1:15. Tito 1:15. Dice, todas las cosas, ¿qué dice que son? Son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. ¿Cómo entiende usted este pasaje, hermano? Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Hermanos, en otras palabras, hay mentes que son puras, ¿no? Limpias, son inocentes, ¿sí? A mí me pasa a veces con Yancy, me pasa, con mi esposa. Que hay gente que rapidito dice algo, ¿no? Pero lo dice en doble sentido. Y ella se ríe. Y yo me pongo para balazo. ¿Por qué, hermano? Porque la mente de ella no es muy... ¿verdad? A veces mandan un meme, ¿no? Los famosos memes, ¿verdad? Y se empieza a reír Yancy. Yo le digo, no te estés ni riendo, ni lo vayas a reenviar, porque doble sentido, mal pensamiento, hay mentes, hermanos, cátaros es la palabra griega. Hay mentes inocentes, es decir, libres de mezcla. Porque eso es, ¿qué es algo puro? No, componentes, ¿no? Otros componentes que dañan, hermano, la mente. ¿Qué pasa, hermano? Uno a veces permite que entre a su mente un montón de cosas que van haciendo una mezcla ahí, que lo van volviendo a uno mal pensado, mal, ¿cómo se llama? Ya todo lo piensa en doble sentido, todo lo ve mal a veces, ¿no? Eso es, hermano. Libre de mezclas. Sin embargo, hermano, hay mentes que son corrompidas, dice este pasaje, ¿no? Y su conciencia, dice, hasta su mente, versículo 15, ¿no? Pues hasta su mente y su conciencia están, ¿cómo dice? Corrompidas. Miaino es la palabra corrompido, es decir, hermanos, viciado, corrupto moralmente y contaminado, ¿no? Miaino es la palabra griega. Contaminado. Hermanos, miren, Dios conoce sus pensamientos
y Dios conoce los míos. ¿Sí? Le dice el profeta Jeremías, Dios, ¿verdad? Indudablemente inspiró al profeta Jeremías y le dice al pueblo de Israel, miren, yo conozco lo profundo de su mente y de su corazón. Allá en Jeremías capítulo 17. Yo, Jehová, escudriño la mente y el corazón, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, Dios escudriña la mente y el corazón. Y el apóstol le dice a los efesios que no deben andar, hermanos, en esa vanidad de su mente. Allá en Efesios capítulo 4 versículo 17 les dice, miren, Efesios, ustedes no deben andar en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad, hermano? Vanidad es algo sin valor, ¿no? Algo vano, es algo que no tiene valor. Esa palabra es sin valor. Sin valor, algo sin valor. Como a veces uno tiene en su mente, hermanos, también cosas que son sin valor. Y pasa pensando en la película, en la novela, en la no sé quién, ¿verdad? Cosas sin valor. Esas cosas sin valor, hermanos, van contaminando nuestra mente, se va mezclando, hermanos, se va mezclando. Y después terminamos mezclando, hermanos, hasta la palabra de Dios. Por eso a mí no mucho me gusta cuando escucho a un predicador que empieza a hablar de una película y la aplica para las cosas de Dios. Ya, contaminó su mente. No, si la palabra de Dios es pura, hermano. Esta no está mezclada, no tiene mezcla, hermano, la palabra de Dios. Y por eso nosotros queremos estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pura. Y la palabra de Dios, hermanos, cuando penetra en nuestro corazón y en nuestra mente, entonces nos permite a nosotros tener una mente pura también. Una mente, hermanos, que piensa más en aquellas cosas que son de Dios. Por eso el apóstol le dice también a los colosenses, le dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? En esto pensad, en esto pensad. A los filipenses les dice en el capítulo 4:8, usted puede apuntar Filipenses 4:8, todo lo buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, el negativismo no es saludable para nadie. Yo no sé si hay algunos negativos aquí, no lo sé. Pero mire, hermano, tenga cuidado con el negativismo. Que usted solo pasa pensando que nos va a pasar y saber cuándo, y nos van a no sé qué, y a mis hijos les va a pasar no sé cuánto, y a mis nietos también les va a pasar, y todo les va a pasar, y solo pasamos pensando cosas malas, hermano. Esos pensamientos no son puros, hermano. Entonces necesitamos purificarlos, ¿cómo? Con la palabra de Dios. Leamos más la palabra de Dios, acerquémonos a Dios, hermano. La palabra de Dios limpia nuestra mente de esas cosas, hermanos, que andan ahí, que ensucian nuestra mente. Ahora, cuidemos nuestra mente entonces, hermanos, de pensamientos con doble sentido, de memes con doble sentido, chistes con doble sentido. Eso está ya mezclado, eso es impuro, puro diablo. Debemos pensar entonces en todo lo puro, hermano. Dios y su palabra son puras. En ello debemos pensar. Y finalmente, hermanos, Tito 1:16, por favor, vamos al siguiente versículo, que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mire, hermano, qué declaración esta en relación a los cretenses, hermano, y a los falsos. Profesan, dice, conocer a Dios. Por eso es que el capítulo 2 les dice el apóstol, miren, leímos, ¿no? El capítulo 2. Debemos vivir una vida piadosa que sea ejemplo para el mundo. ¿Por qué? Porque eso del capítulo 2 está en el polo opuesto de lo que está hablando en este versículo 16, que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué? Los niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, como cristianos debemos examinarnos a nosotros mismos para estar seguros que nuestras vidas estén de acuerdo con nuestra profesión de fe.
Nuestra vida, hermanos, debemos tratar por la misericordia de Dios, porque no es por usted, hermano. Mire, usted no puede vivir una vida justa y piadosa, hermano, por usted mismo. Yo no puedo, hermano. Yo ya lo reconocí. Ya me di cuenta que por mí mismo, hermano, yo no puedo vivir una vida agradable a Dios. Y no basta con que salga aquí, me pite un carro y me maltrate para que mi piedad se vaya por... Hermano, solo Dios, hermano, nos puede dar la fuerza para vivir una vida de testimonio agradable, de piedad. Entonces, hermano, esa es la razón por la que usted y yo estamos en esta mañana aquí. Porque queremos llenarnos de la palabra de Dios, queremos conocer del Señor, queremos saber del Señor, porque esa fuerza que obtenemos, hermanos, cada vez que abrimos esa palabra de Dios, nos da fuerza para tener fuerza en todos aquellos momentos difíciles que vamos a vivir. Y por eso la palabra de Dios debe morar en abundancia en nosotros, dice el apóstol. La palabra de Cristo mora en abundancia, porque cuando mora en abundancia en nosotros, entonces tenemos fuerza para no ser glotones, tenemos fuerza para no ser mentirosos, tenemos fuerza para ser buenos trabajadores, tenemos fuerza para amar a otros, porque el amor de Dios, hermanos, que es tan precioso para nuestra vida, es lo máximo que tenemos, el amor de Dios. Por eso el apóstol dice: el amor de Cristo nos constriñe, nos toca profundamente. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios. Cuando nos mantenemos cerca de Dios y su palabra, hermano, entonces usted y yo podemos tener la victoria en contra de todo lo malo. Una vida de impiedad, una vida falsa como estos que menciona acá, una vida de mal testimonio. Así que lo felicito a usted, hermano, en esta mañana por venir a la casa del Señor. Es lo mejor que usted puede hacer, llenarse del Señor, de su palabra, porque yo le aseguro que más de algo usted se va a recordar en la semana. Ay, el hermano dijo tal cosa. Pero no deje que solo sea este mensaje. Lea la Biblia usted también en su casa todos los días, ¿verdad? Arrodíllese ahí, Señor, dígale: enséñame algo, yo quiero algo para mi vida práctica. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra preciosa y de confrontarnos, Señor. Gracias te doy también por mis hermanos, cada uno, porque pusiste el querer en su corazón como el hacer. Y venimos aquí a tu casa, Señor, y nos presentamos delante tuya tal como somos. Tú nos conoces, tú conoces, escudriñas la mente y el corazón. Tú nos conoces allá en nuestros errores, en nuestros defectos. Perdónanos, Señor. Pero Padre, ayúdanos a mantenernos cerca de ti para que podamos siempre, Señor, vivir una vida más agradable y que el mundo pueda ver en nosotros, a través de nosotros, no a nosotros mismo, Señor, sino te pueda ver a ti, pueda ver a Cristo a través de nosotros. Padre, gracias por todo, Señor, te lo pedimos. Dale fuerza a mis hermanos, bendícelos a cada uno, Señor, allá donde están. Dale sabiduría, dales inteligencia, dale, Señor, todas aquellas virtudes que puedan, Señor, esos talentos que tú les has dado, puedan salir en su vida práctica, en el día a día, Señor, puedan salir y ellos puedan ser personas de éxito, Padre, allá donde están. Pero sobre todo, que puedan ser, Señor, personas piadosas y que el mundo pueda verlos y ver a Cristo a través de ellos. Señor, te lo pedimos, Padre, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Decido ya, no dudo más, la bendición me espera. Decido ya, no dudo más, mi Dios me recompensará. Yo y mi casa serviremos al Señor con pasión y con amor. Yo y mi casa serviremos al Señor.